En este video te enseño cómo tú puedes comenzar a vender en Amazon USA. Te lo explico paso a paso, es un tutorial completamente en español, así que si eres un latino que está en Estados Unidos y quieres comenzar a ganar dinero en Amazon, te aseguro que este video es para ti, así que vamos allá. Y bueno amigos, vamos a comenzar. Para que tú puedas empezar a vender en Amazon desde Estados Unidos, tú te tienes que abrir una cuenta. Vas a entrar a sell.amazon.com y aquí viene toda la información. También el enlace te lo dejo en el primer comentario. Ahora, algo muy importante que tú debes de conocer son los planes de ventas que maneja Amazon para los que queremos vender productos en su plataforma. Actualmente tienen el plan individual y el plan profesional. Ahora, ¿en qué consiste el plan individual? En este caso te van a estar cobrando 0.99 por cada artículo que tú vendas. Si tú en el mes no vendiste ningún artículo, pues no vas a pagar nada, no va a haber ningún problema por esa parte. Ahora, aquí nos dice Amazon que, por ejemplo, el plan individual es recomendado para las personas que venden menos de 40 productos al mes y que aún no decides qué vender y que tampoco pues planeas hacer publicidad ni utilizar otras herramientas avanzadas. Ahora, acá en la parte de abajo nos dice que incluye este plan individual y como puedes ver solamente te incluye estas dos cosas que yo te enseño con la flecha. En resumen, el plan individual lamentablemente está muy limitado. Yo te recomiendo que si tú te vas a meter a vender en Amazon, que contrates el plan profesional de ventas que te enseño con la flecha. Este plan profesional de venta es básicamente tener acceso a más herramientas avanzadas que nos ofrece Amazon y simplemente por estar utilizando la plataforma te van a estar cobrando $39 al mes. Recuerda que esto sería vendas o no vendas productos, tú vas a estar pagando esta mensualidad fija. Y acá pues nos dicen para qué tipo de personas es este plan profesional de ventas y aquí abajo tenemos lo que son los beneficios, que prácticamente serían todos los beneficios que tiene esta cuenta profesional. Porque yo te recomiendo de una vez por todas comenzar con el plan profesional de ventas, porque ya vas a poder hacer publicidad, vas a poder pedir autorización en varias categorías. Entonces la mejor opción para ti, y que yo de corazón te lo digo, es contrátate de una vez lo que sería el plan profesional de ventas. Recuerda que estarías pagando pues prácticamente $40 al mes y ya con esto pues vas a tener acceso a las herramientas principales que tiene Amazon. Recuerda que acá pues tenemos el botón que dice regístrate en el plan de ventas profesional, pero antes de que tú te registres recuerda que Amazon te va a estar pidiendo lo que son tus documentos y quiero comentarte qué documentos necesitas tú para abrir tu cuenta en Amazon y que te la puedan aceptar sin ningún problema. Y bueno amigos, los requisitos para que tú puedas comenzar a vender en Amazon Estados Unidos es una cuenta bancaria. Recuerda que todos los datos tienen que estar a tu nombre y también la dirección tiene que coincidir en todos los documentos. Por ejemplo, si tú entregas un documento que tiene otra dirección y supongamos que entregas un estado de cuenta bancario y ese estado de cuenta bancario tiene otra dirección, pues no te la van a aceptar, te van a estar negando la cuenta. Recuerda que tu nombre y tu dirección siempre tiene que coincidir en todos los documentos, muy importante. También te van a estar pidiendo una tarjeta de crédito válida. Es muy importante la tarjeta de crédito. En Estados Unidos no piden tarjeta de débito, solamente tarjeta de crédito. También un documento nacional de identidad emitido por el gobierno, lo que es información fiscal, en este caso de impuestos, que está registrado para pagar impuestos, un número de teléfono, y todos estos son los requisitos muy importantes que tú ya los tengas a la mano. Ahora, otro punto muy importante, si tú eres una persona pues extranjera que no eres ciudadano de Estados Unidos, por ejemplo, si estás en México o en cualquier otro país, pues puedes abrir lo que es una LLC. Yo te voy a estar dejando la información en la descripción y en el primer comentario te dejo un video que ya hice explicándote cómo puedes abrir una LLC paso a paso para que ya te puedas registrar aquí en Amazon. Si ya tienes la ciudadanía, pues no va a haber ningún problema. Y supongamos que tú eres de México. En México tienes el beneficio que tú puedes vender en Canadá, Estados Unidos y también en México. Entonces, de preferencia, lo que podrías hacer si no tienes estos requisitos que ves
ves aquí, pues te puedes registrar en Amazon México y tendrás acceso a vender en Amazon Estados Unidos. Como puedes ver, hay muchas opciones. Si tú tienes ya estos requisitos, pues ya puedes pasar al siguiente paso, que sería crearte una cuenta en Amazon. Acá tenemos pues este botón de color naranja, simplemente le das clic. Ahí en cuanto tú le des clic te va a mandar a que te puedas loguear. Tienes este botón de abajo que dice crear una cuenta en Amazon y simplemente le das clic y aquí tú puedes comenzar a rellenar tus datos para que puedas crear la cuenta de Amazon. Recuerda que obviamente en el proceso Amazon te va a pedir los documentos, que tú subas las fotos, las imágenes para que se pueda verificar tu identidad. Ahora pues una vez que tú ya tengas los requisitos, si hiciste caso a los consejos que yo te dije, que todo pueda coincidir, créeme que te van a aceptar la cuenta. Entonces otro punto muy importante, lo que Amazon te va a estar cobrando a ti por cada producto que tú vendas. En este caso tenemos lo que es la tarifa de suscripción, tarifas de venta, tarifas de envío y tarifas de logística de Amazon. Todas estas tarifas, en cuanto tú vendas un producto, Amazon automáticamente te va a estar descontando, ya que podemos decir que por recomendarte a los clientes, pues obviamente Amazon cobra un porcentaje. Entonces estas tarifas que vemos aquí, ya hay una herramienta la cual te las va a sacar de forma automática para que ya no te tengas que preocupar haciendo tus cálculos al momento de que tú compres un producto que quieras vender en Amazon. Entonces ahorita yo te voy a estar enseñando esta herramienta porque la vamos a estar utilizando, y para acceder a la herramienta te vas acá donde dice Pricing y le vas a dar clic acá y dice Amazon Fee Calculator. Vamos a darle clic, dice calcula tus ingresos en Amazon y prueba la calculadora de ingresos. Le damos clic, se nos abre una nueva ventana, clic continuar como invitado y aquí ya por defecto tenemos ahí seleccionado la tienda que sería Estados Unidos. Si tú la quieres cambiar, aquí puedes elegir la que tú quieras. Ahora, un punto muy importante es que esta herramienta nos va a servir para verificar si el producto que queremos vender aquí en Amazon pues es rentable y realmente podemos tener una ganancia. Entonces el siguiente paso, una vez que tú ya sabes que Amazon pues tú tienes que pagar un plan mensual, los requisitos para abrirte tu cuenta en Amazon, también que Amazon te va a estar cobrando varias tarifas. Una vez que sabes todo eso, ahora sí podemos pasar al siguiente paso, que es buscar un producto que tú quieras comprar. En este caso en Alibaba, en China, mandarlo a Estados Unidos y mandarlo a los almacenes de Amazon para que tú ya puedas comenzar a venderlos en Amazon. Entonces para esto recuerda que vamos a estar utilizando Alibaba, ya que Alibaba es una plataforma que va a estar conectándote con proveedores chinos que dan buen precio y tú aquí puedes comenzar a comprar productos pues económicos para que lo puedas revender en Amazon. Créeme que así lo hacen todas las personas que venden en Amazon, en cualquier Amazon, Amazon México, Amazon USA. Lo que hacen es que se vienen aquí a Alibaba, encuentran un proveedor, compran los productos y pues lo van importando para venderlos en Amazon. Entonces aquí en la página principal de Alibaba, recuerda que te voy a estar dejando el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Solamente dale clic y te va a mandar a la página oficial de Alibaba que estás viendo ahorita. Recuerda que si tú todavía no sabes qué comprar, aquí Alibaba tiene ese apartado que se llama Feature Selection. Si tú le das clic aquí tú vas a poder elegir productos de top ranking, nuevas llegadas, etcétera. Entonces, por ejemplo, si tú le das clic acá en top ranking, son los mejores artículos que se han estado vendiendo y aquí está ordenado por categorías. Entonces acá, por ejemplo, de teléfonos, de memorias, aquí ya tú puedes ver qué categoría quieres escoger y comenzar a ver productos que tú puedas creer que son potenciales para que se puedan vender en Amazon. Por ejemplo, esto que se llama hot selling, si le damos clic también acá vemos varios productos para que podamos nosotros ver cuáles podemos seleccionar para comenzar a vender en Amazon. Recuerda que esto sería en dado caso que no sepas qué vender en la plataforma de Amazon. Supongamos por ejemplo que quieres ver algún cargador, vamos a darle clic acá y acá nos empiezan a aparecer productos
que vienen de esa categoría. Aquí tú puedes ver lo que son los precios, etcétera, y aquí puedes elegir el que más te guste. Ahora, otra forma de encontrar productos, si tú ya tienes un producto en mente, pues simplemente aquí en el buscador vas a pegar lo que sería el nombre del producto. Por ejemplo, yo acá tengo ya este que se llama corrector de postura. Simplemente yo lo voy a copiar y aquí voy a estar pegando lo que sería el nombre del producto. Ahí ya lo pegué. Recuerda que cuando tú pones el nombre del producto, aquí Alibaba te está dando recomendaciones. Entonces igual sería bueno checarlas por si en dado caso que no lo habrías pensado, pues aquí también es bueno para darte ideas. Entonces simplemente le vamos a dar clic en buscar y acá nos van a empezar a aparecer también productos. En este caso, como puedes ver, hay muchísimos productos. Y la primera recomendación tienes que activar sí o sí es este filtro que se llama Trade Assurance. De hecho, ahí como puedes ver te lo enseño con la flecha. Este filtro significa que Alibaba va a estar protegiendo tu compra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú hagas la compra por medio de la plataforma de Alibaba, pues el primero que recibe el dinero sería Alibaba, y en cuanto el proveedor te envíe el producto y tú confirmes que has recibido también el producto, pues Alibaba le va a estar depositando ahora sí el dinero a ese proveedor. Entonces es una protección que tú tienes por medio de Alibaba y es un filtro bastante importante que es beneficio para ti, así que actívalo. Ahí como puedes ver ya se activó. Y ahora también pon mucha atención, el siguiente filtro que también debes de activar es este que se llama proveedor verificado. Acá también tenemos este que se llama proveedor verificado Pro, pero es bastante nuevo y casi no hay proveedores que lo tengan. Entonces por el momento vas a activar solamente este de proveedor verificado, y esto quiere decir que toda la documentación, toda la información que traen los proveedores como empleados, productos de fabricación, certificados, etcétera, pues han sido verificados por una empresa internacional. Por lo tanto, podemos decir que toda la información de esa empresa es 100% real. Podemos decir entre comillas que son empresas en las que tú puedes confiar, aunque obviamente debemos de fijarnos en otros puntos que ahorita te voy a estar enseñando. Entonces amigos, recuerda, una vez que ya activaste el filtro de Trade Assurance y el de proveedor verificado, ahora sí tú ya puedes empezar a ver proveedores, porque ya son proveedores filtrados que tienen pues un mejor ranking dentro de aquí de Alibaba. Entonces aquí tenemos por ejemplo este producto. Acá viene un punto muy importante, nos da lo que es la información del precio de 1.90 el más barato a 2.60 el más caro. Aquí viene esto, mínimo de orden serían de 100 piezas, es decir, si tú quieres comprar 10 piezas obviamente no te van a hacer caso, 20 tampoco, 30 tampoco, tienes que llevar mínimo 100 piezas para arriba. Eso es súper importante, ya te lo está poniendo el proveedor para que lo tomes en cuenta. También acá vemos que efectivamente aparece el sello aquí de verificado y tenemos estos diamantes de color naranja. Estos diamantes de color naranja significa que el proveedor ha tenido muy buenas ventas y que también ha estado activo. Por lo tanto, yo te recomiendo por lo menos un diamante naranja para arriba. Lo máximo son 5 diamantes naranjas. Entonces, este proveedor tiene 4 diamantes naranjas, lo cual está bastante bien. Ahora, también tenemos este otro punto. Aquí, como puedes ver, dice 9 años en la plataforma. Esto quiere decir que este proveedor pues ya tiene aquí 9 años vendiendo en Alibaba, lo cual también está bastante bien, ya que tienen bastante experiencia pues exportando los productos. Entonces igual yo te recomiendo 4 años para arriba, es suficiente para que pues igual podamos encontrar buen proveedor. Y aquí tenemos igual las calificaciones de la tienda. Como puedes ver, este tiene 4.7 de 5, yo te recomiendo 4.5 para arriba. Entonces este pues tiene buenas calificaciones, 4.7 de 5 está bien. Entonces amigos, como puedes ver, este podría ser un buen proveedor. Y acá tenemos este otro proveedor que, como puedes ver, dice que el más barato 1.90 y el más caro 2.15. Como puedes darte cuenta, este tiene un mínimo de orden de 2 piezas. Si tú estás buscando pues proveedores que te den menores piezas, pues este podría ser buena opción, ya que muchas veces cuando nosotros comenzamos a vender en Amazon, a veces 100 piezas es mucho. Entonces, para testear los productos tú puedes comprar 10, 20 piezas y ver si el producto
producto se vende. Recuerda que obviamente yo siempre te recomiendo primero comprar un solo producto para que te llegue a tu domicilio y tú pruebes la calidad de ese producto, porque muchas veces los proveedores te ponen unas características y nosotros nos hacemos una idea de que el producto puede ser como de una calidad superior, pero de repente cuando llega y lo revisamos pues resulta que es de una calidad menor. Entonces siempre lo que debes de hacer es pedir muestras, comprarte una o dos piezas para que las puedas revisar y verificar que realmente es la calidad que estás buscando. Entonces ese proveedor, como puedes ver, tiene los 5 diamantes. También se ve que es un buen proveedor, aunque acá tiene 4.6 de 5, habría que revisarlo. Yo lo que hago, amigos, acá es que, por ejemplo, si este me interesa, lo que hago es darle clic acá donde dice abrir vínculo en una nueva ventana. Yo lo que hago es darle clic derecho, abrir vínculo en una nueva pestaña. Y también, por ejemplo, si me interesa, en una nueva pestaña. Y a lo último ya los reviso para tomar la decisión de cuáles me convencieron más. Acá, por ejemplo, también tenemos otro, tiene 3 diamantes, 5 años en la plataforma. Y tiene 4.4 de 5, lo cual no me interesa tanto porque tiene baja calificación. Por ejemplo, tenemos otro que solamente tiene un diamante naranja, pero tiene un pedido mínimo de 500 piezas. Otro pedido mínimo de 2 piezas, tiene 8 años. También podría estar interesante. También tenemos otro verificado, 100 piezas, 112 calificaciones, igual. Y así, amigos, tú ya vas a comenzar a buscar a ver qué proveedores te convencen más. Y te comento, en cuanto tú ya hayas buscado por lo menos unos 10, 20, ahora sí viene la segunda fase, que sería ver toda la información y también otros puntos que te voy a estar explicando a continuación. Ahora, amigos, lo que sigue es que tú aquí veas toda la información. Es súper importante que veas todas las imágenes que te pone lo que es el vendedor para que podamos estar seguros de lo que vayamos a comprar. Ahora, como puedes ver, acá nos está diciendo en este caso que el pedido mínimo es de 100 piezas. También acá tienes el apartado para que tú puedas comprar lo que son muestras del producto, que sería tu primera compra para revisar el producto. Y aquí dice que cada muestra te va a salir en $3 y puedes ordenar desde una muestra. Después, amigos, tenemos esto que dice lead time. Esto quiere decir que cuando tú hagas tu pedido, estos días, en este caso acá dice 7 días, es lo que te van a tardar en hacer el producto y mandártelo. Por eso es importante cuando vayas a comprar, leas esta parte para que veas cuánto ellos se van a estar tardando en enviarte el producto. También tienes el apartado de customization. Por ejemplo, si tú quisieras un logo de tu marca, te lo pueden hacer, pero tienes que pedir mínimo 100 piezas. También, si tú quisieras un logo en la caja de tu pedido, pues igual te lo pueden hacer y tienes que pedir mínimo 100 piezas. Recuerda que este pedido mínimo puede variar y va a depender de cada proveedor. Aquí abajito, amigos, vemos lo que son los detalles del pago y como puedes ver, verifica que tenga esto que dice protección con Trade Assurance, muy importante, ya te lo expliqué para qué sirve. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es el método de envío. En este caso te tienes que poner de acuerdo con el proveedor vía chat. También los métodos de pago, en este caso que maneja Alibaba, que prácticamente son todos los métodos de pago, que también te lo voy a explicar más adelante. Y date cuenta que aquí tienen este apartado de retorno. En dado caso que el producto pues no cumpla con tus expectativas, puedes regresar el producto dentro de los 30 días posteriores. Entonces también esto es súper importante que todo esto lo pueda tener para que así pues te asegures que cualquier detalle pueda ser tú elegible para un reembolso, muy importante. Ahora, como puedes ver, aquí vemos este análisis de rendimiento que aparece, pero pues en este caso realmente no es tan importante ver esta parte. Lo que sí es más importante es ver esto, detalles del producto, que aquí viene lo que sería el nombre de la marca, el modelo, también el material con el que está hecho. Todo esto es súper importante, ya que recuerda que quieres tú comprar un producto de calidad para que se pueda vender y no te lo regresen en Amazon. Entonces acá el vendedor ponle todo esto de detalles del producto, etcétera. Es importante
que todo lo puedas leer. Entonces amigos, una vez que tú ya tienes toda esta información, ya has aplicado los puntos que yo te dije, ahora sí estás preparado para poder contactarte con el vendedor. Aquí tienes este botón que dice contactar al proveedor, simplemente le das clic aquí y se te va a abrir una ventana del chat. Aquí como puedes ver, esta es la ventana del chat como la que estás viendo en pantalla, y aquí pues le vas a escribir al proveedor chino lo que tú requieres, lo que tú necesitas. Entonces recuerda que si por ejemplo no sabes inglés, no te preocupes, usa acá el traductor de Google y vamos a escribir un texto de ejemplo. Y aquí por ejemplo yo escribí: hola, mi nombre es Andrés Valenzuela, me interesa comprar por ejemplo 30 productos de tal producto, qué precio tiene el envío a Estados Unidos con el CP, y ahí tú le puedes poner tu CP. Después te vienes aquí a Alibaba y simplemente vas a pegar el texto y se lo vas a estar enviando a ese proveedor. Recuerda enviar y contactar a mínimo 5 o 10 proveedores para que puedas ver pues cuál te da el mejor precio y también la mejor atención al cliente, que te pueda responder rápido también. Entonces amigos, una vez hecho esto, pues el proveedor te va a contestar y te va a cotizar cuánto te va a salir el envío a Estados Unidos, dependiendo, por ejemplo en este caso, si tú compras 30 piezas, 40, 50 piezas, pues te lo mandan por ejemplo por DHL, FedEx, etcétera, UPS por ejemplo, son las paqueterías que más se utilizan, y ya él te va a estar enviando el costo del envío aquí mismo por el chat. De hecho ahorita te voy a estar enseñando una conversación real. Como puedes ver aquí, este es el chat, e igual aquí tú vas a estar hablando con el proveedor y acá me está diciendo que el precio del envío con DHL me sale en $380. Aquí yo le di lo que es la dirección. Entonces todo por aquí va a ser la negociación amigos, por medio del chat de Alibaba. Muy importante esta parte. Ahora, cuando tú ya quieres un acuerdo con el proveedor de Alibaba, pues recuerda que te tiene que mandar algo que se llama pues una factura pro forma. Esta factura pro forma simplemente es que viene especificado todo lo que él te está vendiendo, cuántos productos de tal cosa, de qué color, qué precio tiene cada pieza, qué precio tiene el envío, cuál es el medio de pago. Esa sería la factura pro forma, que es importante que te la manden. Dado caso que no te la mande, tú simplemente se la pides y él te la tiene que enviar. Eso sería antes de que tú pagues, es como la confirmación. Entonces le vas a decir: envíame la factura pro forma, te la va a mandar. Tú simplemente, tu responsabilidad es que revises que todo sea cierto, que realmente son las piezas que dice allí, el precio que dice allí. Una vez que tú ya confirmes toda la información, ahora sí viene el momento de que tú pagues, y recuerda que el pago se hace también por medio de la aplicación y te van a estar enviando aquí mismo por el chat una orden de pago como esta que ves tú aquí en pantalla. Ahí te la enseño. Tú simplemente le vas a dar clic, se te va a abrir otra ventana amigos, y en esta ventana aquí tú ya vas a pagar. Recuerda que no sales de la plataforma de Alibaba, porque pues Alibaba tiene lo que sería el Trade Assurance, y precisamente aquí en la misma plataforma es donde tú vas a pagar. Aquí puedes pagar con PayPal, tarjeta de débito, crédito, Apple Pay, Google Play, transferencia bancaria, prácticamente lo que tú quieras. Yo te recomiendo PayPal, tarjeta de crédito, débito y Apple Pay, son las que pues tú puedes pagar mucho más rápido, más fáciles de utilizar. También Google Pay. Prácticamente esta de transferencia bancaria es la más tardada, no te la recomiendo. Recuerda que aquí pues a la derecha ya viene especificado pues todo lo que tú vas a pagar. Por ejemplo, te viene el producto, también te viene lo que sería aquí donde dice ver detalles. Si tú le das clic, viene lo que es el precio del envío, y ahí tú simplemente corrobora que sea el que te dijo el proveedor, y te viene lo que sería el total, y ya tú lo puedes pagar. Recuerda que PayPal y cualquier otra opción de pago te van a estar cobrando pues una comisión. Ahí dice comisión, y pues esto tú lo tienes que pagar a la de fuerza, no tenemos otra opción. Entonces amigos, por último simplemente le vas a dar clic aquí, pagar con PayPal o tarjeta de crédito débito, pagar, y ya se va a estar procesando tu pago. En cuanto tu pago se procese, que tú hagas el pago, pues le va a aparecer al proveedor que tú ya pagaste, y él va a comenzarte a fabricar el producto. Y recuerda que también lo que sería el código de rastreo para que tú veas por dónde va tu paquete, también por este chat te lo va a estar enviando. De hecho pues tú se lo puedes pedir: oye, envíame el código de rastreo para que yo pueda pues rastrear mi pedido para ver por dónde viene.
conviene. Entonces de esta manera, amigos, tan fácil y tan sencillo, ya tú puedes comprar los productos aquí en la plataforma de Alibaba. Como puedes ver, es un proceso fácil para que tú puedas comenzar a vender tus productos en Amazon Estados Unidos. Ahora, amigos, por último vamos a ver la herramienta que yo te comenté, que es esta calculadora. Y aquí esta calculadora ya prácticamente te saca los porcentajes de todo, y aquí vas a poder ver si es un producto que tú quieres vender, te conviene o no te conviene venderlo. Entonces lo único que tienes tú que hacer aquí es poner, por ejemplo, el nombre del producto que tú quieras vender, le das clic en buscar y aquí te aparecen varios productos. No necesariamente va a ser el mismo que tú vas a vender, solamente es para guiarte. Supongamos que vamos a seleccionar este, le damos clic en seleccionar, este lo vende en $31. Supongamos que tú vas a comprar un producto de estos y los quieres vender, por ejemplo, en $30. Entonces ahí le pones $30 y aquí la herramienta ya te va a hacer la sumatoria de todo. Aquí ves que dice tarifas de Amazon. Esto es lo que Amazon te va a estar descontando al momento que se venda uno de tus productos. Por ejemplo, acá abajo dice costo por unidad, $11,74 es lo que te van a estar descontando por cada producto de este que tú vendas, que sería pues por parte ya de las comisiones de Amazon, y a ti te quedaría un beneficio neto de $18,26. Recuerda que este beneficio neto tú le tienes que descontar cuánto te sale el producto para que ahora sí al final saques cuánto sería tu ganancia. Como puedes ver, de esta manera, con esta herramienta, amigos, ya no va a haber pretexto, solamente ve qué producto tú quieres vender, lo metes a esta calculadora y ya la calculadora va a hacer todo por ti para que al final puedas tomar la decisión si vendes o no vendes ese producto, si te conviene o no te conviene vender el producto. Entonces, amigos, como puedes ver, así tú puedes comenzar también a vender tus productos aquí en Amazon Estados Unidos. Y por último, amigos, si tú quieres seguir aprendiendo acerca de este gran mundo de Amazon FBA, quieres pues seguir aprendiendo cosas un poquito más avanzadas, yo te recomiendo mi curso, amigos, que lo tengo, siéndote muy sincero, a un excelente precio, accesible para todos, y te voy a estar dejando el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Por si te interesa, puedes ir a ver toda la información. Aquí, como puedes ver, esta es la página principal de curso, viene toda la información. También acá te pongo qué es lo que tú estarás aprendiendo. Actualmente tiene 8 módulos y vamos a ir agregando más módulos. Entonces, amigos, realmente si te interesa, como te comento, pues entrar a todo este mundo de Amazon, empezar pues a aprender cosas nuevas, pues allí tienes este curso que te aseguro que te puede servir bastante para seguir aprendiendo pues Amazon FBA. Entonces ahí tienes el enlace. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Coméntame qué dudas tienes acerca de vender en Amazon. Espero que realmente este tutorial pues te haya servido de gran ayuda para que puedas tú comenzar pues a abrir tu cuenta en Amazon, también reunir los requisitos. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante. También te dejo mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir. Cualquier duda también por ahí me puedes mandar mensaje y te veo en el próximo video.